para instalar este evento, el cual sin el apoyo de las organizaciones de pensionados no hubiera sido posible, le damos la palabra al senador Jorge Enrique Robledo. Bueno, empiezo por agradecerles a todos ustedes, compañeros y compañeras, por estar esta mañana aquí llenando este auditorio, cosa que por supuesto nos satisface. A la mesa directiva mis saludos muy especiales, a las distintas organizaciones de pensionados que contribuyeron en la organización de este evento, también mis especiales agradecimientos. En primer término, señalar por qué este senador Jorge Enrique Robledo y el Polo Democrático Alternativo promovemos un evento como este. Y la explicación es bien sencilla. Entre las muchas cosas por las que pugna el Polo está por defender siempre y en todos los casos los intereses de los trabajadores colombianos y de las trabajadoras colombianas, en todos los aspectos con los que eso tenga que ver. Para nosotros es motivo de satisfacción y orgullo ser amigos de los trabajadores, de las organizaciones de trabajadores, de los sindicatos, de los sindicalistas, de las organizaciones pensionales. No concebimos la democracia como una situación en la que los trabajadores, las gentes que crean la riqueza de un país, no tengan satisfechas digamos, todos sus anhelos y sus deseos por una vida mejor. Entonces, no es sorprendente que un senador del Polo promueva un evento como este, pues que es un evento finalmente de los trabajadores que ya terminaron su vida laboral, pero tan trabajadores como cualquiera otro. Este evento además se promueve porque estamos en un momento de tremendas amenazas en lo que tiene que ver con los derechos pensionales. Esto ha venido sucediendo desde siempre, desde que César Gaviria llega a la presidencia de la República, viene una andanada desde la ley 100. No hay periodo en el que no aparezca un ataque de uno u otro tipo, no hay tiempo para detallarlos, pero sabemos que ha sido así en estos últimos 25 años. Y siguen las acechanzas, ahí están las amenazas. Ayer nomás señalaba algún medio de comunicación que el Fondo Monetario Internacional vuelve a hablar de reforma pensional. Y sabemos que la OCDE, la OCDE, ha hecho ya una propuesta pensional específica, que tiene a cual más de aspectos negativos y contrarios a los derechos ciudadanos. El primero, han decidido igualar los derechos pensionales, o proponen igualar los derechos pensionales de las mujeres con los hombres, y eso suena bien, pero el secreto está en que es subirle la edad de pensión a las mujeres. Han planteado también disminuir el monto de la pensión, lo que se conoce con el nombre de la tasa de reemplazo, tanto en hombres como en mujeres, o sea que la gente se pensione con montos inferiores a los que hoy tiene derecho. Han planteado también permitir pensiones inferiores al salario mínimo, hoy están por la Constitución prohibidas, o sea que pueda haber pensiones inferiores al salario mínimo, y han también planteado reducir el monto de la pensión, perdón, el monto del salario mínimo. Entonces, si uno mira que están proponiendo reducir salario mínimo, reducir montos de pensiones, estamos hablando de que a lo que le están apuntando es a pensiones tan bajas, como bajas son los derechos pensionales que hoy se están obteniendo en los fondos privados de pensiones. Sobre esto ya hay como un escándalo, porque cuando la gente va a ver cuál es la pensión a la que tiene derecho en los fondos privados de pensiones, pues están en unas condiciones verdaderamente ignominiosas. O sea, que la amenaza es inmensa. Esto planteado hacia adelante, pero tengamos en cuenta, hace un momento lo comentábamos con el doctor Manuel Sarmiento, en Grecia las pensiones ya causadas y como derechos adquiridos han sido reducidas en estos últimos años en 45%. O sea que la posibilidad de que aquí lleguen a ocurrir cosas de ese calibre no debe descartarse. Ahora, ¿qué es la OCDE?
Este es un evento programado para analizar precisamente esto. ¿Qué es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? La OCDE también le dice. Es muy simple, es otro aparato más controlado por Estados Unidos, la gran superpotencia, el gran imperialismo, en asocio con unos puñados de países europeos muy poderosos. Eso es lo que es la OCDE, un instrumento para impulsar estas grandes potencias, todas sus políticas neoliberales de libre comercio, de privatización, todas las medidas de maltrato a los trabajadores colombianos. ¿Y por qué está influenciando tanto a Colombia esta organización? Porque al señor Juan Manuel Santos se le ocurrió entrar a Colombia a la OCDE. Y ese es como una especie de club privado. Y la OCDE ya planteó 230 condiciones para que Colombia pueda entrar allí con toda la vocación de alfombra que es del caso. 230, 136, dijo Simón Gaviria, van en el plan de desarrollo. Y una de estas exigencias de la OCDE es este tema del que estamos hablando, del tema pensional. O sea, que la OCDE es como una especie de Fondo Monetario Internacional, de Banco Mundial, de TLCs, o sea, todos estos instrumentos de dominación de Estados Unidos y de las grandes potencias sobre los países más débiles del mundo. Luego no es sorprendente que todo lo que sugieran sea contrario al interés nacional y contrario en especial a la vida de los trabajadores. Porque si algo tiene como característica la globalización neoliberal es que es una andanada brutal contra los derechos laborales. Sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que valga, dijo alguien que fue un excelente analista de los asuntos nacionales. Y para poder impulsar esta andanada contra las pensiones, que repito, no es de ahora, llevamos 25 años en esto, pues han tenido que impulsar una serie de baratijas ideológicas, de mentiras, de frases efectistas calculadas para echarle encima a los pensionados colombianos y a quienes tienen derechos a las pensiones, echarles encima a los demás colombianos. Comentemos unas cuantas de estas argucias retardatarias en contra de los derechos de las gentes que trabajan en Colombia. Primero, que es que los pensionados son unos abusivos. O sea, que quien logra pensionarse en Colombia es una especie de indeseable, de abusivo, que se está aprovechando de las circunstancias en contra del país y en su beneficio. Y resulta que la verdad es esta: los pensionados colombianos, en tanto han sido todos trabajadores formales que han podido llegar allí precisamente por la formalidad de sus ocupaciones, lo que han sido los pensionados y hoy los trabajadores formales son la columna vertebral de la economía. Ese es el sector. Todos los trabajos son respetables, claro, todos los trabajos son respetables, pero sin duda que las ocupaciones formales, tanto del sector público como privado, representan la columna vertebral de las economías. Dime qué tanta formalidad tienes en el trabajo y te diré qué tan avanzado es un país. Luego, aquí estamos hablando no de unos seres de segunda categoría, sino estamos hablando de unas personas que han contribuido como el que más en la construcción de la economía nacional. De otra parte, hoy los derechos pensionales y las cotizaciones de los trabajadores a pensiones, pues no las han definido los trabajadores. Eso lo han definido las leyes de la República, que no han sido redactadas por los asalariados colombianos. Los asalariados colombianos lo único que han hecho es cumplir honradamente con lo que les han dicho que hay que cumplir. Tantos años de trabajo, tanto tiempo de cotización, etcétera, etcétera. Y en eso, ¿qué reclamo se le puede hacer a la gente? Si, repito, lo que han hecho quienes hoy van rumbo de una pensión o quienes ya están pensionados es haberse ganado esa pensión con el sudor de su frente. Han hecho una campaña efectista y manipuladora en contra de lo que llaman las altas pensiones, pero aquí hay que tener cuidado con una cosa, y efectivamente hay pensiones altas en Colombia porque es que hay salarios muy altos en Colombia y la pensión tiene una relación con el salario, pero ojo, toda esa campaña efectista tiene mucho de farisaica, porque por lo que van es por las pensiones de los trabajadores rasos y de las clases medias, porque aquí ya también se inventaron que cualquiera que se gane más de 2 salarios mínimos o una cosa así, que es un alto salario o es una alta pensión, cuando estamos hablando de ingresos, repito, producto del trabajo ganados honradamente y que a duras penas le alcanzan a la gente para medio sobrevivir en condiciones de una dignidad básica. El otro punto que hay que aclarar es el tema del déficit de los recursos para pensiones.
En eso los trabajadores tampoco tienen ninguna culpa, ni los pensionados. Yo repito, los trabajadores cotizan y los pensionados cotizaron lo que les dijeron, los años que les dijeron, y no son los trabajadores colombianos los que han gobernado este país. Nunca los trabajadores colombianos han gobernado a Colombia. Siempre este país ha sido gobernado por minorías que no representan los intereses de los trabajadores colombianos. Y si los trabajadores colombianos algo han logrado en este país, se lo han ganado luchando. No le deben ningún favor a nadie. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando aquí se crean los derechos pensionales, el Estado se comprometió a aportar una parte de esos recursos que deberían constituir los recursos pensionales. Una parte los patrones, una parte los trabajadores y una parte el Estado. Y el Estado le puso conejo. El Estado se robó la plata, no la pagó. Luego aquí lo que hay es una deuda causada del Estado colombiano con los pensionados de este país. Con los pensionados de este país y con quienes se pensionen hacia adelante. Por lo demás, cogieron los recursos de todos esos años de cotizaciones y en muchísimos casos los malbarataron en politiquería, en clientelismo, en mermelada, en corrupción. ¿Qué culpa tienen los trabajadores colombianos que los malos gobiernos hayan despilfarrado esos recursos? Y por último, aquí pasó otra cosa que es muy grave y que no la pueden esconder, es que cuando se aprobó la Ley 100 del 93, que se aprobó en el Congreso de la República, con el respaldo de todos los partidos que ahí estuvieron, ¿qué se decidió? Hacer un cambio en el sistema pensional, creando los fondos privados de pensiones, fondos que crearon con el cálculo de quebrar el sistema público de pensiones. Porque lo que pasó fue que al sistema público de pensiones le dejaron los pensionados y a los fondos privados mandaron a los aportantes. Y entonces, por supuesto, el sistema público de pensiones tenía que resentirse como se ha resentido, parecido a lo que pasó con el Seguro Social, que los enfermos más costosos se los dejaron al sistema público de salud y los más baratos, o sea, los del negocio, se los pasaron a las EPS privadas. O sea, que esa fue una decisión tomada por quienes gobiernan a Colombia con el cálculo de arruinar el sistema público de pensiones. No podía ser de otra manera, para poderle montar el negoción a unos cuantos señoritos ultrapoderosos que hoy manejan masas ingentes de dineros que tienen que ver con las pensiones de los colombianos. Por lo demás, hacia los fondos privados, y esto también hay que decirlo, pasaron un número enorme de colombianos y de colombianas engañados. Les metieron la mentira de que allá se iban a pensionar con más con pensiones mayores que las del sistema público, y hoy están los reclamos, e inclusive les caen, yo pienso, demandas, porque hubo un fraude calculado por el Estado colombiano y auspiciado en los medios de comunicación para meterle a la gente la mentira de que le iba mejor si se iba para allá que si se quedaba donde estaba. Y si nos asomamos a esos fondos privados de pensiones, pues las tasas de reemplazo, o sea, el monto de la pensión, está siendo ridículamente pequeña. Pero de eso tampoco tienen la culpa los trabajadores colombianos. De eso no tienen la culpa los trabajadores colombianos. En Colombia, por lo demás, le quieren echar la culpa a los pensionados o a los trabajadores que se acercan al momento de la pensión de que en Colombia muchos colombianos no puedan pensionarse o no hayan podido pensionarse, pero eso tampoco es culpa de los pensionados. O sea, las personas que no logran pensionarse en Colombia o acceder a una pensión en Colombia tienen básicamente dos explicaciones. Una, la informalidad. O sea, los sistemas de pensiones en el mundo entero están creados para sistemas formales de empleo, eso es de esa naturaleza. ¿Qué culpa tienen los que están en el sistema formal de empleo de que haya miles de compatriotas, y eso lo lamentamos, que no estén en el sistema formal de empleo? ¿O qué culpa tienen los pensionados y los trabajadores colombianos del sector formal que haya una inestabilidad laboral inmensa y que la gente no logre completar el número de semanas de cotización para pensionarse? Eso no es culpa de ustedes, mis queridos compañeros pensionados, ni de los colombianos que están avanzando, digamos, con posibilidades para adquirir una pensión. Eso son responsabilidades del sistema económico, del modelo económico. Lo advertimos oportunamente cuando aquí empezaron con el libre comercio y el neoliberalismo. Les dijimos, van a destruir una parte enorme del sector formal del empleo y de la economía. Y por supuesto, la gente que termina en el rebusque, pues queda excluida automáticamente de las posibilidades de pensionarse. Pero repito, eso no es culpa de los pensionados, ni es culpa de los trabajadores formales de hoy, es culpa de un sistema inicuo,
montado por la gente de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y por los gringos y los malos gobiernos de Colombia. Y entonces ahora llaman a pagar los platos rotos a los trabajadores colombianos. Y entonces en esta perspectiva, en esta situación de un modelo económico que no funciona, de un modelo económico que produce malos salarios, de un modelo económico que produce bajas pensiones porque las pensiones están relacionadas con los salarios, de un modelo económico de informalidad, de que la gente no logra completar las semanas de cotización, de todo este horror que tenemos, la teoría de la OCDE y de los gringos es que el problema no es el modelo económico, sino las pensiones y los pensionados. O sea, lo quieren cambiar todo, menos el modelo económico. Si tienen que sacrificar hasta el último trabajador y hasta el último pensionado de Colombia, lo van a sacrificar, pero no tocan el modelo económico, un modelo económico inicuo, de feroz concentración de la riqueza. Colombia tiene uno de los peores sistemas de distribución de riqueza del mundo, y eso sí no lo tocan. Eso sí no lo tocan. Entonces los dueños del negocio de las pensiones, que literalmente no saben qué hacer con la plata, que están enchapados en oro, quieren más plata. Pero eso sí no están dispuestos a ceder ni un milímetro de sus privilegios, ni están dispuestos a impulsar una política de soberanía nacional, del derecho a trabajar y a producir que se nos niega en el libre comercio para poder resolver los problemas. Entonces, digamos además, y voy concluyendo, no nos oponemos, yo no me opongo, el Polo no se opone a que para esos sectores de la población que no logran acceder a la pensión porque se las niega el sistema, repito, el Estado cree mecanismos, digamos, de respaldo en sus, digamos, en su vejez. No nos oponemos a eso. Nos parece dramático que una persona llegue a la vejez sin, digamos, un ingreso mínimo que le permita solventar, cuando sea parcialmente, todas las dificultades que son propias de la edad adulta, de la vejez. Pero aquí la discusión no es esa. ¿Qué decirles a los Juan Manueles? Juan Manueles es una palabreja que me inventé para clasificarlos a todos ellos. Se cambian de nombres, pero son la misma cosa. Aquí el problema no es si se respalda con determinados auxilios que no son pensiones. Una cosa es una pensión y otra cosa es un derecho a la vejez, un subsidio, digamos, de vejez. Son dos cosas distintas y los pensionados en eso no pueden equivocarse, son dos cosas diferentes. Una, repito, la pensión que aparece de una realidad económica y laboral, y otra cosa es un auxilio de vejez a quienes no lograron pensionarse. Y no se discute, repito, que haya esos auxilios para la vejez, la discusión es quién los paga. La discusión es de dónde van a salir los recursos. ¿Se los van a quitar a los derechos pensionales? Eso es lo que están proponiendo. O sea, lo que ellos están proponiendo es que sean los próximos pensionados y el día de mañana los ya pensionados los que terminen pagando, digamos, esos derechos o esos subsidios, o como se quieran llamar, esos auxilios a la vejez. O sea, lo que ellos están proponiendo en buena medida no es todos en la cama, sino todos en el suelo. Por supuesto que dejarán a unos cuantos personajes y a las transnacionales, etcétera, en camas, pues, además de extremo lujosas, porque es al final lo que está pasando. Digamos un par de cosas más y concluyo, para expresar también toda mi solidaridad. El movimiento pensional colombiano, como un buen criterio, viene luchando para que los reajustes de las pensiones, pues en algo les sostengan su capacidad de compra. Es que la gente no solo se pensiona con malos salarios, sino que se pensiona con malas tasas de reemplazo. O sea, lo que le entra a la gente literalmente, realmente, es bastante menos que lo que ganaba, y eso ya genera una estrechez. Y entonces, con razón reclaman para ver qué se hace frente a esa realidad, y han venido haciendo dos reclamos fundamentales que a mí me parecen sensatos y que el Polo y este senador respaldamos. El primero, y es que los aumentos anuales de la pensión sean no con el IPC, sino con el salario mínimo, porque ha venido subiendo el salario mínimo más arriba del IPC. Sin embargo, yo les haría una sugerencia respetuosa. Yo creo que hay que establecer es que suban con el mayor de esos índices, porque el día de mañana esto puede dar la vuelta. O sea, el día de mañana puede suceder que suba más el IPC que el salario mínimo. Nadie sabe, esas son cosas que van definidas para andar comiendo carreta. Entonces, por último, pues, insistirles en mi solidaridad con todas sus causas, y ojalá este evento
No se diseñó este evento necesariamente así. Los compañeros con quienes, pensionados, líderes de los pensionados con quien hablamos este asunto, no quedó condicionado, pero sí quedó abierta la posibilidad de que de pronto este evento, el hecho de que estén congregadas aquí una parte muy grande de las organizaciones de pensionados, ojalá sirviera para estimular en ustedes, porque eso son decisiones de ustedes, dos ideas. La idea de encontrar mecanismos de unidad, porque hay una cantidad enorme de organizaciones, mecanismos que les permitan unirse en torno a 2 o 3 temas principales y mecanismos de movilización social. Que tengamos más de 32 años no quiere decir que no podamos salir a caminar por las calles, ni nos desdoramos por eso. ¿Quién ha dicho? Esas son cosas que son motivo de orgullo, la movilización. Sale uno con orgullo a movilizarse y a reclamar sus derechos. Si de aquí saliera, ojalá ustedes tomarán sus decisiones, repito, pero si de aquí saliera un gran movimiento de unidad, de convergencia nacional, sin distingos políticos, ningún tipo, simple unidos por los derechos de los pensionados, un gran movimiento y una gran movilización, yo estoy seguro que varias de estas cosas que están planteadas como reivindicaciones las podríamos lograr y que podríamos impedir que cosas peores se tomen contra los pensionados y contra los colombianos que afortunadamente algunos de ellos podrán lograr una pensión. Cuenten con el Polo Democrático Alternativo y cuenten con este senador. Muchas gracias.